Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza, a una nueva transmisión de los días domingo. Les hacemos llegar un fuerte saludo de parte de los ministerios de Neshama, de aquí de la ciudad de Quito y de la ciudad de Tulcán. Como siempre, en nuestros corazones esperando de que se encuentren bien allá en casa, a todas aquellas personas que también se encuentran presentes. Como les estaba diciendo hace unos pocos minutos, unos pocos instantes, estamos muy contentos y nuestro corazón se regocija de poderles ver una vez más aquí en casa del Señor. Sabiendo de que como hijos de Dios, cuando nos juntamos, la palabra del Señor dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que nos acogemos a esa palabra, tenemos esa fe en nuestro corazón y sabemos que el Señor está moviéndose de una manera especial en este momento, y le pedimos al Espíritu Santo que se mueva de una manera más profunda en cada uno de nosotros, que nos revele su palabra. Si tal vez ya en algún momento hemos escuchado o hemos leído, hemos tenido la oportunidad de leer algún pasaje bíblico, que el día de hoy, si lo volvemos a repetir, este pasaje sea nuevo. Recordemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios no es que se queda ahí para indicarnos solamente una cosa, sino que en cada vez que nosotros queremos tener un encuentro más profundo con el Señor, su palabra nos va a cambiar de una manera tan especial que cuando volvemos a leer el mismo versículo, aun cuando ya lo hayamos vuelto a leer miles de veces y el Señor nos quiere decir algo, nos va a revelar de una manera especial. Así que yo les pido que en su corazón siempre tengan presente de: Señor, revélame tu palabra, Señor, haz que tu palabra sea viva y eficaz en mí, ¿sí? Así que con esta pequeña introducción, pues esperamos también que todas las personas que se están conectando en estos momentos a través de las redes sociales reciban también este poderoso mensaje del Espíritu Santo y continuemos con esta enseñanza tan se puede decir poderosa, que el Señor quiere que los hijos de Dios aprendamos, ¿cierto? Y el anterior domingo hemos empezado con esta serie de enseñanzas de caminar en el Espíritu, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hemos topado algunos ya puntos importantes que habíamos dicho que como recomendación debemos poner en práctica para que la vida cristiana pueda resultar efectiva al caminar con el Espíritu Santo. Y habíamos tocado dos puntitos, ¿cierto? Y a nosotros siempre nos gusta tomar la lección aquí, ¿cierto? Habíamos visto dos puntitos, ¿no es cierto?, acerca de caminar en el Espíritu. Entonces, a las personas que les gusta anotar, anote ahí como el tema del día de hoy es caminando en el Espíritu, parte 2. Y habíamos visto dos puntitos la anterior semana que nos permitían tener esta vida victoriosa de caminar en el Espíritu. ¿Cuál era una de ellas? A ver, háganme el acuerdo, que yo ya me olvidé todito. ¿Cuál era el punto número 1? ¿Se acuerdan? Bueno, primero como un objetivo, ¿se acuerdan que habíamos leído Gálatas, capítulo 5, el versículo 16 al 24? Y en la primera partecita de este versículo decía, había un mandato, que decía, andad en el Espíritu. O sea, que es algo que nosotros lo debemos hacer. No es que, ¿será que ando en el Espíritu? La palabra de Dios te dice que debes andar en el Espíritu. Es un deber, es una obligación, ¿no es cierto?, de caminar en el Espíritu. Pero habíamos dicho que para poder hacer eso en nuestra vida teníamos dos puntitos. ¿Y el primero cuál era? Haga de la llenura del Espíritu Santo una prioridad cada día. Y si mal no recuerdo, ya les había dicho que en nuestro devocional diario, ¿no es cierto?, incluyamos esta pequeña oración a nosotros, ¿no es cierto?, de que el Espíritu Santo siempre nos esté llenando constantemente de su presencia, aparte de las cosas que lógicamente y diariamente le pedimos. Entonces es importante hacer de la llenura del Espíritu Santo una prioridad en nuestros corazones, en nuestra vida. Punto número 2, ¿cuál era? Aquí lo voy poniendo, ¿cierto? Punto número 1. Haga de la llenura del Espíritu una prioridad cada día, ¿sí? ¿Cuál era el punto número 2? Ahí está, ya está la pollita.
Agudiza tu sensibilidad al pecado. Habíamos dicho que un segundo punto muy importante, una vez que en tu corazón ya se ponga ese sentir de querer ser lleno del Espíritu Santo, porque ahí debe empezar, ¿no? Entonces, el deseo de ser lleno. Habíamos dicho también de que no solamente es importante tener el deseo, sino empezar a hacer algo, ¿no es cierto? Y como siguiente punto habíamos dicho que es importante tener o agudizar esa sensibilidad al pecado. No nos debemos conformar con vivir con cierto tipo de cosas que a la final todavía están en nuestro corazón y sabemos que siguen estorbando para poder tener una relación completa con el Señor. Y como les había dicho, ¿no? Con eso no estamos diciendo de que vamos a llegar a ser, pero, o sea, no nos vamos a levantar como ángeles, pero es importante saber de que todos tenemos debilidades temperamentales y que es importante saber así identificar para poder trabajar justamente en ellas e ir fortaleciendo justamente esas debilidades para no ser perfectos delante de los hombres, sino por medio de la gracia del Señor llegar a ser perfectos delante de los ojos de Dios. Pero tenemos que tener este sentido de ser sensibles al pecado, ¿no es cierto? Así que importantísimo ese punto. Y continuamos, justamente ahí nos habíamos quedado la anterior semana, ¿no? Y el punto número 3 dice, como siempre sabemos decir, esto es algo como que debería ser un hábito en el Hijo de Dios. Dice, lea y estudie la palabra de Dios. Y aquí me gusta muchísimo este puntito que hemos puesto aquí, porque ¿cuántos de los que estamos aquí o de los que nos siguen a través de las redes sociales han leído en algún momento la palabra de Dios? Yo creo que todos. O sea, hemos dicho, sí, yo sí la he leído. Pero hemos puesto, ahí se puede decir algo, una palabra adicional, ¿no? Y estudie la palabra de Dios. Me gustaría también poner algo más ahí. Medite en la palabra de Dios. Porque no es solo cuestión de leer, no sé si me hago entender, sino de ir más allá en la lectura. Porque leer es fácil, ¿verdad? Leer lo podemos hacer en cualquier momento, pero meditar, estudiar, ¿qué es estudiar? ¿Quién me puede decir? Para ustedes, ¿qué es? Volver a leer. Volver a leer, ¿qué es estudiar? Volver a leer y hacer lo que le dice el Señor. Estudie la palabra. O sea, vuelva a leer, vuelva a releer, meditar. ¿Qué es meditar? A ver. Que la palabra de Dios mismo dice, medita. Pensar, imaginar, ¿qué más? Reflexionar, muy bien. Y lo que me está diciendo el Señor en ese momento. Entonces es imposible, déjeme decirle esto, es imposible para el Hijo de Dios, ¿sí?, andar en el Espíritu a menos que tenga el hábito de nutrir regularmente su mente y su corazón con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estamos fallando? Y escúcheme bien, lo estoy diciendo, ¿sabes por qué estás fallando? ¿Sabe por qué a veces estamos fallando en caminar en el Espíritu? Porque no meditamos y no leemos a diario la palabra de Dios. Y déjeme decirle, yo quiero utilizar esta palabra, es imposible para el Hijo de Dios andar en el Espíritu a menos que tenga este hábito de nutrir su corazón y su espíritu por medio de la palabra del Señor. Si usted quiere, ¿verdad?, caminar en el Espíritu, debemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Y qué mejor tener la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Ustedes se han puesto a pensar si Jesús se aprendió la palabra de Dios de memoria? Muchos dicen, no, si él era la palabra nada. Pero él tuvo que estudiar. Yo creo que durante esos 30 años que la palabra de Dios no dice nada, por decirlo así, acerca de la vida del Señor, él se estuvo preparando. Y él conocía la palabra de Dios de memoria. Y aquí es un reto que todavía tenemos que seguirnos planteando como hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han puesto este reto de aprenderse versículos de memoria? ¿Sí se han puesto ese reto de aprenderse de memoria? Yo me quiero hacer un mea culpa aquí. Mi esposa me sabe ganar, ella sabe bastante, sabe recordar, tiene una buena memoria, tiene privilegiada eso. Yo ahorita soy un poco más rudito. Pero es importantísimo, ¿no es cierto?, que formemos este hábito de nutrir nuestra mente, ojo, nuestra mente y por consecuencia nuestro corazón con la palabra de Dios. Apréndase versículos que usted pueda después decirlos de memoria. Eso nos va a ayudar muchísimo
a poder enfrentar cierto tipo de cosas que se nos van a presentar a diario en nuestro caminar cristiano. Una de las razones por las que los cristianos no enfrentan los eventos de la vida de la misma manera en que Dios lo hace es porque no conocen el camino de Dios a través de su palabra. Porque cree que cuando a Jesús le presentaban las situaciones que tuvo que enfrentar, ¿no es cierto?, en su vida, le traían paralíticos, le traían muertos, le traían ciegos, le traían endemoniados, él no reaccionaba como tal vez muchas personas reaccionaban. Muchos lloraban, muchos se lamentaban, muchos estaban tristes, tal vez su fe se estaba perdiendo, pero Jesús más bien hablaba diferente cosa. Él proclamaba cosas diferentes a lo que se estaba viendo en lo real, podemos decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba impregnada en su corazón. Es por eso que nosotros, cuando el problema viene, ¿no es cierto?, vemos las cosas de la manera en cómo la situación se nos presenta, porque estamos viendo lo natural y no hay algo espiritual en nuestro corazón que contrarreste con la palabra de Dios lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación de enfermedad crónica en casa y tú ves que tu pariente o tu mismo cuerpo te sientes que no da más, que estás por irte a la cama, que no puedes pararte, que tus piernas te tiemblan, que estás sudando, que tienes fiebre. Y por supuesto, ¿no es cierto?, no se niega esa realidad. Pero ¿qué está viniendo a tu mente en ese momento? Es como que no voy a poder salir de esta enfermedad. ¿Qué es lo que piensas tú? O cuando ves a alguien, ¿no es cierto?, dicen, chuta, le detectaron cáncer. Chuta, ya queda, ¿cuánto será que le queda de tiempo? ¿Qué dijo el doctor? ¿Le quedan 2 años, 3 años? No sé. ¿Qué es lo que primero se te viene a tu cabeza cuando no se te cuentan algo? Tuvo un accidente. Por ahí recién estuvimos conversando con alguien que le dijeron así, ¿no? O sea, tal vez no fue algo grande, pero tuvo un accidente. Y lo primero que se nos viene es como que, ¿qué pasaría? Se cayó, fue grave, no sé. Pero cuando a la final, no, solamente un balón. Pero ¿qué se te viene a tu cabeza? Debo decir, uy, me pasó un accidente. Es como, no, tranquilo, o sea, hay tranquilidad en tu corazón. Lo que primero que se te viene es como la palabra de Dios. ¿O no? Y seamos sinceros, ¿no? Cuando te dan una noticia que no es tan agradable, ¿qué se te viene primero a tu mente? ¿Lo malo o lo bueno? Y para justamente, ¿no? Por eso no me voy a ir en contra de los temperamentos que tienen la debilidad de ser negativos. Pero justamente para ese tipo de temperamentos, cada vez que nos llega una noticia, lo primero que hacemos es pensar en lo negativo. ¿No es cierto? ¿Y por qué no pensamos en lo que la palabra de Dios nos dice respecto a esa circunstancia? ¿Por qué? Y déjame decirte, porque no tenemos en nuestro corazón impregnada la palabra de Dios. Tal vez la sabemos, ¿no es cierto? Tal vez conocemos que el versículo dice que el Señor se ha llevado todas nuestras enfermedades, pero cuando ocurre el problema, eso queda como solamente, ¿sabes?, decir, de la teoría a la práctica, hay bastante diferencia, ¿no es cierto? Así que solamente teóricos, pero no lo ponemos en práctica. Así que es importante, ¿no es cierto?, que esto llegue, por eso dice, a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque de nada sirve, créeme. Yo sé que muchas veces estamos haciendo un esfuerzo tremendo por leer, porque a veces, ¿sí o no?, que leer nos cuesta. ¿Sí o no? Que el hecho solamente de leer la palabra de Dios nos cuesta. Imagínense mucho más de meterse a meditar, a estudiar la palabra de Dios. Y con esto no quiero fomentar, no estoy diciendo de que después salgan y no estoy promocionando nada, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tienen en sus casas no solamente la Biblia, sino una Biblia de estudio? Así como se llama. Porque hay Biblias de estudio. Quiero ir más allá, o sea, no solamente, o sea, y no con eso, pero ha tenido ese deseo en su corazón de aprender más. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, ¿no? O sea, tiene que ponerse en nuestro corazón ese deseo por ir más allá, de estudiar, de meditar la palabra de Dios, de reflexionar, de pensar, de analizar lo que estoy leyendo, porque a veces nos cuesta solamente leer, imagínense. Es más, otros ni siquiera leen, ¿sí o no?
¿O estoy diciendo mentiras? ¿O leemos solamente cuando venimos al servicio? ¿O cuando nos invitan tal vez por ahí a alguna reunión de oración? Y es por eso que nosotros enfrentamos de diferente manera las cosas como las deberíamos enfrentar. Porque hay que reconocer en nuestro corazón que no tenemos o que nos hace falta. Pero les tengo una buena noticia, como sabes, no todo es como que trata. El día de hoy el Señor nos sigue dando esta oportunidad y nos dice, hijo, hija, ¿cierto? Si estás aquí es porque realmente Él nos ama, a todos los que estamos aquí presentes. Eso ya es una realidad que se conoce. Pero Él lo que quiere es que realmente tengamos ese encuentro más profundo con el Señor y podamos caminar realmente en el Espíritu. Tiene que darse cuenta que los sentimientos, ¿no es cierto?, son producidos por nuestros procesos mentales, los sentimientos. Por lo que tendremos sentimientos fuera de la palabra de Dios. No me gusta utilizar mucho la palabra esta mundana, porque sí, no se puede usar. Pero tenemos sentimientos muchas veces mundanos y carnales, lógicamente si nos alimentamos de la sabiduría del mundo. Para los que les gusta un poco la nutrición, al escucharse, tú eres lo que comes. ¿No es cierto? Y lo mismo se puede aplicar acá espiritualmente. ¿No es cierto? Si tus sentimientos cuando viene algún problema alrededor tuyo, lo primero es pensar negativamente, es porque te estás alimentando de la sabiduría del mundo. ¿No es cierto? Pero una mente alimentada con la palabra de Dios, ¿no es cierto?, hace posible sentir lo que siente el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Sobre los asuntos de la vida. Recordemos, se necesita también tiempo para que nuestra mente sea redirigida de la sabiduría humana a la sabiduría divina. Esto no es cuestión, se puede decir, en mi caso, yo puedo decir, no es cuestión de decir, bueno, cambié de un día para otro y es así, es facilito, es cambiar tus pensamientos. Ustedes nomás son los que se hacen problema de, cuesta cambiar tu forma de pensar. Porque hay que formarse, recuerden, un hábito, hablábamos el anterior domingo, un hábito. ¿En cuántos días se formaba? 21. Bien. Entonces, no es de un día para otro, esto es constante. Y no se preocupe si por ahí tal vez en el día 12 no pudo cumplir lo que estaba haciendo su hábito. O sea, no se sienta mal. Lo importante es que usted siga adelante, que no se dé por vencido. Si usted le está pidiendo al Espíritu Santo que le ayude, créame, el Señor le va a ayudar. Y mucho más cuando le pedimos esto. Ser llenos de Él, ¿no es cierto? Así que, qué importantísimo, ¿no es cierto?, el tener este hábito de la lectura diaria de la Biblia. Muchos también, inclusive algunos cristianos, refutan diciendo que los puede convertir en legalistas o se pueden convertir como en esclavos de solamente tener palabra, ¿no es cierto? Pues a mí me gusta, ¿no es cierto? Es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios con entendimiento, sabemos de que al Espíritu Santo le interesa estar en palabra y poder, ¿no es cierto? Las dos cosas tienen que ir de la mano. Para no volvernos ni legalistas, ni tampoco, vamos a decir, fanáticos. Un equilibrio, como lo era nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, aquellos que también piensan que si solo estamos dentro de la Biblia, ellos no parecen considerarse legalistas al sentarse a la mesa a comer 3 veces. ¿Por qué no se consideran legalistas? ¿Por qué creen que no se consideran legalistas al sentarse a la mesa a comer 3 veces? Porque es una necesidad. Duro. Necesidad sentarse a comer. No es porque quiero sentarme a comer, porque mi estómago lógicamente llama y si no como, me voy a morir o me voy a enfermar. Entonces no se dan cuenta de que leer la palabra de Dios es una necesidad para el Hijo de Dios.
Es una necesidad. Pero en realidad tú sientes esa necesidad cuando dejas de leer la palabra. Ahí está el punto, digan. Aquí está el punto. En verdad tú sientes, o sea, te sientes mal, te sientes como que algo falta en tu espíritu cuando no lees la palabra de Dios. Entonces pídelo. Una vez yo me puse no a discutir, sino a reflexionar con mi esposa. Por eso es importante pedir hambre, ¿no? Me decía, ella decía, no tanto hambre, porque tal vez el hambre ya está ahí. Entonces necesitamos saber identificar. Para mí sí, o sea, yo digo, ese hambre por el Señor. Señor, dame hambre de ti. O sea, que cuando no lea, me sienta como que todos hemos sentido alguna vez hambre, ¿no es cierto? Nos hemos quedado como, ¿qué hambre veo? O sea, necesito ir a comer porque ya estaba moviéndose ahí el estómago y empieza a hacer sonidos medios raros. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me ha pasado? Y es como que, o sea, como que hasta te duele, ¿no? Un poquito como que hasta te da como que recién se ve, ya vamos a comer, o sea, está. Pero tu espíritu hace lo mismo. Cada vez que no lees la palabra de tu espíritu te hace, o sea, necesito que leer, necesito que metas en el espíritu la palabra de Dios. Porque el problema te está acabando mentalmente. ¿Sentimos eso? Entonces, si no lo hacemos, pidamos al Señor. Dame hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Y tomando alusión al ejemplo de la comida, nosotros nos sentamos a la mesa porque cuando comemos, por ahí dicen que uno de los placeres también del ser humano es comer. Dormir es otro. No. Pero sientes placer, ¿no es cierto? Sientes como que te sientes bien, dices, estoy satisfecho. Y es como que, wow, qué rico. Me pegué un buen plato de fritadita. ¿Cuántos les gusta la fruta? Los naditos. Todavía no hables ahorita. ¿Quién desayunó? Pero, ¿por qué? Porque nos trae satisfacción, ¿no es cierto? O sea, nos sentimos bien. Así mismo es nuestro espíritu. Pero el hecho de satisfacernos en un día no quiere decir que al otro día ya no lo vamos a necesitar. Pero ahí sí, por eso me gusta utilizar esta palabra. Pero lastimosamente no sucede eso con nosotros. Comer si no nos olvidamos. Pero a veces leer la palabra de Dios, sí, se nos pasa. Porque no tenemos esa hambre, esa necesidad de satisfacer a nuestro espíritu, de darle placer a nuestro espíritu. ¿Sí? De la misma forma, entonces, debemos alimentar nuestro espíritu como una necesidad. Pero para esto, vuelvo otra vez, se necesita tiempo para desarrollar el apetito espiritual. Así que tranquilos. Pero vamos a poner en práctica. O sea, es necesario dedicar tiempo para crear este apetito espiritual en cada uno de nosotros. No sé si a usted le pasa, pero algunos hijos de Dios, algunos cristianos, no sé, sienten que algo no les va bien cuando no leen la palabra. No sé si usted cae en ese grupo. No sé, tal vez tomé una decisión, no tampoco tan radical, o sea, en mi vida, pero creo que sí necesitaba leer, estar más en la palabra de Dios. Y aproveche los tiempos cuando tenga sosiego, soledad, ¿no? Ahí es donde uno más tiene que aprovechar ese momento para poder estar, ¿no?, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Los buenos hábitos mentales requieren autodisciplina. Diga, autodisciplina para su desarrollo. Pero muchos somos llevados por el mal. Hay algunos, a través, ¿no?, algunos tipos temperamentales que son dados a autodisciplinarse, pero otros vuelta necesitan que les digan qué hacer. Y eso otra vez no es malo, son temperamentos. Y justamente para los que les cuesta autodisciplinarse, va a ser que un trabajo un poco más fuertecito que les va a tocar hacer para esto.
Porque hay unos temperamentos, al menos los fuertes, ¿no? Ellos se autodisciplinan. Pero sí, no necesitan que otro esté diciendo, ve, o sea, leerás la palabra de Dios, por favor. Poniéndole los... Vendrán a la iglesia, por el amor de Dios. Simplemente se autodisciplinan. Pero si hay otros tipos temperamentales donde hay que jalarles, o sea, eso hay que ser claro. Como que si no se le jala, no hace nada. ¿No es cierto? Entonces necesitamos, ponga ahí, autodisciplina. Si no tenemos esta pequeña palabrita de la autodisciplina, créanme también que no nos va a ir tan bien. Porque para levantarse temprano, en un día domingo en donde tenemos, entre comillas, la libertad de poder estar en casa, eso es autodisciplina. Cuando nadie más te presiona es difícil que tú hagas algo, ¿cierto? En los trabajos también somos a veces mal llevados. Si no nos dicen que no pongamos el trabajo. Todos en algún momento hemos pasado por una escuela, un colegio, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo típico, ¿no es cierto? Mientras no nos daban una fecha, no hacíamos los deberes. Y justo un día antes, ¿a cuánto se pasó? Yo al menos, justo un día antes ponía a hacer toditos los trabajos. Porque no me presionaban, pero si me hubiesen dicho, tal vez esto tienes que presentar el lunes, acá el martes, ahí sí hacíamos, porque nos toca hacer. Pero qué difícil que es autodisciplinarse. Por eso es difícil cuando alguien quiere empezar a hacer ejercicio, o ir al gimnasio, como les decía el anterior, o ponerse a practicar cualquier otra cosa, porque eso requiere de autodisciplina. Nadie te va a poner una pistola, ¿no? Para decir, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer bien. Pero eso es autodisciplina y es jodido. Es duro hacer eso. Pero necesitamos pedirle al Señor autodisciplina, control, dominio propio. ¿Cierto? Créame que la alimentación constante a través de la palabra de Dios va a producir resultados muy interesantes en nuestra vida espiritual. Consideremos los siguientes beneficios mencionados en las Escrituras, y para que anoten nada más, no lo hemos puesto aquí. ¿Qué dice Josué 1:8? Lo sabemos de memoria. En esta pequeña porción de la Biblia nos indica que para que nuestro camino prospere, ¿no es cierto?, debemos meditar constantemente en la palabra de Dios, y después de lo que hagamos todo eso, dice la palabra de Dios, todo te saldrá bien. Entonces, miren, un beneficio de meditar y estudiar la palabra de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales, quieren que les vaya bien en la vida. ¿Sí o no? ¿Quién dice, no, yo sí, que me vaya nomás mal? Sería algo absurdo, ¿no es cierto? O sea, si queremos que todo nos vaya bien, la palabra de Dios nos da una clavezaza. Dice, medita de día y noche en mi palabra. ¿No es cierto? Salmos 1:3. Vaya a leer si quieren. Salmos 1:3. Como conclusión, nos hace producir buenos frutos en cantidad. Quiere que le vaya bien, pero no solamente que le vaya bien, sino que le vaya bien en cantidad. La palabra de Dios en Salmos 1:3 nos dice, ¿cierto? Vaya y lea en la casa. Anote Salmos 1:3. Si estamos poniendo ahí también en las redes para que se quede grabada y usted después vaya a revisar en casa. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante que en la semana usted vaya a recordar lo que se estudió, ¿no es cierto? Otra, vamos, Salmos 119:11. La palabra de Dios nos dice ahí que Él, como conclusión, nos protege del pecado, ¿no es cierto? Nos va a proteger del pecado. Salmos 119:11. Ojalá vayan a investigar estos versículos, ¿no? Porque después vengan y digan, sí, cierto, así. No se creerán, irán a revisar. Juan 14:21. Note, Juan 14:21. Dios se revela cada vez más a los que guardan su palabra. ¡Wow! ¿Usted quiere que el Señor se revele más? ¿Que el Señor camine en más intimidad a usted? Guarde su palabra.
¿Sí entiende lo que significa guardar la palabra? ¿Qué cree que significa guardar su palabra? Cuidar lo que el Señor me está diciendo. Tenerlo presente. O sea, cuando tú recibes el sueldo al fin de mes, ¿no? Digamos ahorita, bueno, hacen transferencia por el avance de la tecnología. Pero antes pagaban en efectivo. Es como que trabajé un mes, ¿no es cierto? Y me dicen, tenga su salario. Ahí está. ¿Qué hacía usted? Lo guardo, no sé, las mujercitas, ¿no? Se me puede sentir, no sé, en la media, no sé, por acaso, que esté guardado. Porque le costó. Eso significa guardar. Usted sabe de que al venir a estudiar la palabra de Dios al templo del Señor, cuando usted acude a las oraciones, está dando tiempo. Cuide lo que está recibiendo. Guarde su palabra. No deje expuesta nomás por ahí. Es como que hago esa analogía. Guarde, cuide lo que el Señor está diciendo. Para que después pueda utilizar de la mejor forma lo que el Señor le ha dado. Y obtener los beneficios. Mire esa analogía tan hermosa. El dinero, si usted lo guarda y no le roban, va a poder tener lo que quiera. Pero si se descuida, y perdió su tiempo. Que al final puede ser recuperable, inclusive. ¿Sabes? Pero te costó. Acá lo mismo, ¿sí? Guarde su palabra si quiere que el Señor se revele más a su persona. Juan 14, 21. Juan 15:3. Estamos dando el meollo del asunto de cada versículo. Aquí nos dice que la palabra nos limpia. Muchas veces nos encontramos sucios. El Señor nos va a limpiar. Otra, más adelantito. Juan 15:7. Juan 15:7. La palabra produce poder en nuestra oración, en las oraciones de sus hijos. Ore, mire, ¿cierto? Y un poquito más adelante, miren a leer Juan 15. Juan 15:11. La palabra alegra nuestro corazón. ¿Se ha sentido triste en algún momento? Yo creo que en toditos, ¿no? A veces estamos cabizbajos, nos hemos entristecido. La palabra va a alegrar nuestro corazón. Como un último ejemplo, la palabra de Dios, todas son un ejemplo. En primera de Juan 2, el versículo 13 y 14, la palabra nos da la victoria sobre el enemigo. ¿Sí? Yo creo que con estos resultados transformadores producidos por el hecho de que llenemos nuestra mente de la palabra de Dios, de verdad vamos a tener cambiada nuestra vida de una manera en que sabemos que nos hace falta tener presentes en cada uno de nosotros y alrededor de nosotros, en nuestra familia. Y podemos darnos cuenta de que ahí vamos a empezar a tener esa lucecita de poder empezar a caminar realmente en el Espíritu con el Señor. Yo creo que es una lástima realmente que muchos hijos de Dios que a la final acuden a la iglesia, muchos cristianos, digamos así, ¿cierto? Vivan una vida menos eficiente, para que me entiendan, llena de sentimientos de inseguridad. ¿Ha conocido? Vamos así, vamos un poquito más. Esta palabra es para la iglesia. ¿Ha conocido usted gente que se dice ser cristiana, que no estamos criticando a nadie, pero ha visto justamente una persona que tal vez acude a la iglesia, que habla del Señor, pero si usted va un poquito más a profundidad con él, ha visto cristianos inseguros, ha visto cristianos que están tristes, que tienen angustias en su corazón. Vamos un poquito más allá, impurezas en su corazón. ¿O estoy hablando algo que no es verdad? El cristiano sincero debe preguntarse: ¿qué está moldeando y llenando mi mente? ¿De qué me estoy dejando moldear? ¿De qué estoy llenando mi corazón, mi espíritu? Yo
creo que tu respuesta a esa pregunta va a señalar los sentimientos que te impregnan a ti, lógicamente que te identifican, que te rodean y que lógicamente te van a motivar cada día a seguir adelante. Una comparación cuidadosa entre la vida llena del Espíritu está escrita vamos a Efesios 5, capítulo 5, versículos 18 al 21. Aquí tenemos una comparación entre una vida llena del Espíritu. Dice: no os embriaguéis con vino, que ya hemos leído, ¿no? Ya lo hemos leído muchas veces. En lo cual hay disolución. Otro mandato: antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Quién de ustedes habla entre sus hermanos con salmos? ¿Cuántos llegan a una casa del tío y dicen: lámparas a mis pies, tus palabras? Debemos hablar entre nosotros, entre hermanos, cuando sea necesario. La palabra de Dios. ¿Cómo vas a dar tu ánimo a alguien si no conoces la palabra de Dios? Quieras leer la Biblia, ¿no? Ahí dicen que hay cosas que te pueden ayudar. O sea, tienes que conocer la palabra de Dios. No es como para que me digan: no, es que usted tiene que llegar abriendo la puerta y diciéndole a la tía eso. Hablando entre vosotros salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Yo creo que todos en algún momento hemos fallado en esto. Usted le ha dado gracias por todo, aún por las desgracias del vestido que le ha ocurrido. Qué difícil que es dar gracias en ese momento, porque la mente dice: Señor, ¿por qué? Eso que a ustedes no les pasa. Cuando pasa algo difícil, lo primero que se viene es: Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué? Entonces me falla. ¿Por qué la primera reacción no debe ser: Señor, gracias? O sea, me dijeron esto, Señor, lo primero es que es gracias, porque, no sé, tú eres completo, tú eres el que sabe cómo hace las cosas. Pero lo primero que se nos viene más bien es este reclamo, ¿cierto? Y dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Cierto? Miren, clarito está hablando de eso. Y la primera parte simplemente lo que nos indica, dice: no os embriaguéis con vino, no te llenes de las cosas del mundo. Porque cuando tú haces eso vas a tener problemas. Más bien siempre estar llenos del Espíritu. Que en tu boca siempre esté la palabra de Dios, eso se refiere también. Y podemos encontrar esto de la vida plena en Colosenses 3, versículo 15 al 17. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Ser llenos del Espíritu. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed otra vez, ¿por qué será? Sed agradecidos. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Miren, por eso es que a veces no nos damos cuenta y leemos así, de corrido. Son órdenes que nos están dando, mírense. La palabra de Cristo more en ustedes, nos dice, en abundancia. O sea, no dice que la palabra de Cristo more en ti, sino que more en abundancia. Pongamos mucha atención a ese punto, ¿cierto? Que more en abundancia en nosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Otra vez, miren, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los que ayer tuvieron la oportunidad de estar en la clase de las megas trincheras de los sábados, hablábamos de esto, ¿no? De la adoración. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está la vida plena. Esto creo que es bastante revelador, ¿no es cierto? Ambos pasajes que acabamos de meditar, de leer, prometen un canto en el corazón, una actitud de agradecimiento y un espíritu sumiso. La mente llena de la palabra de Dios y controlada por ella tendrá tanto efecto en nuestras emociones como en nuestra mente. Y concluimos con toda certeza que la llenura del Espíritu Santo y el caminar en el Espíritu dependen de la plenitud de la palabra de Dios. Debemos formarnos hábitos como leer la Biblia, meditar en ella y como consejo adicional, eso es mío, ¿no? Eso no estoy diciendo que hágalo como una persona dijo el día de ayer, en algún momento en donde no existan interrupciones. No sé a qué hora. Si usted acostumbra a levantarse temprano a las 4 o 5 de la mañana, Dios, así es. Hágalo. Y si es en la noche, unos prefieren en la noche. Por ejemplo, yo tal vez lo prefiero hacerlo un poquito más en la noche. Diría, hágalo por la noche. O sea, en otras palabras, hágalo en un momento en donde no existan interrupciones. Porque justo una persona ayer decía, qué difícil concentrarme porque ya estaba el uno gritando, ya se escuchaba el otro que hablaba, ya. Claro, o sea, busca un momento en donde pueda tener paz, tranquilidad. Como recomendación. Estamos. Creo que cuando leemos la Biblia o la palabra de Dios en el momento en donde nada nos interrumpe, como por ejemplo en la noche, el subconsciente trabaja para nosotros mientras dormimos también. Porque hay estudios, bueno, yo no soy experto en esto, que muchas veces nosotros podemos llevarnos y soñamos lo que vimos en el día, especialmente cuando se va a terminar el día y nos queda alguna imagen, eso es lo que el cerebro sigue procesando. Por eso es que recomendaría, no estoy diciendo que eso es así, recomendaría que se lo haga por la noche, para que siga inclusive después, cuando nos acostemos, siga trabajando la palabra de Dios en nuestro subconsciente. Eso es lo que se dice a nivel psicológico. Por eso es que es sumamente beneficioso, ¿no es cierto?, la palabra de Dios justo antes de retirarnos y irnos a dormir. Eso lo podría decir, pero si usted dice, tal vez no estoy acostumbrado a eso, no se preocupe, no estoy diciendo que sea un principio. Hágalo en un momento en donde pueda tener esa tranquilidad, donde esté concentrado a eso. Y esto inclusive es más, si otros tienen la costumbre de leer la palabra antes, o sea, apenas se levantan, también es muy provechoso porque va a tener la palabra de Dios durante todo el día en su corazón, meditando en lo que esté leyendo. Y le va a ayudar a enfrentar las cosas que tenga que pasar durante el día. Pero es importantísimo esto de formarnos este hábito de la lectura de la palabra de Dios. Así que, si ya lo ha hecho, refuerce. Ese es el consejo. Trate de acostumbrarse a leer la Biblia antes de acostarse o antes de levantarse también. O busque el momento en donde pueda estar tranquilo. Otro hábito, yo lo digo así, otro hábito valioso es la meditación. No se conforme con leer, medite, profundice, estudie, imagínese. No quiere decir que cambie lo que está escrito en la escritura, pero medite, póngase, o sea, métase en el papel de lo que está leyendo, póngase en los zapatos del autor, no sé. Si usted se ha puesto en algún momento en los zapatos de los autores de la Biblia, ¿qué yo hubiera hecho si hubiese sido Moisés? ¿Qué hubiera hecho si yo hubiese sido Abraham? Y el Señor me pedía que mate a mi hijo. Así como estoy ahorita, ¿qué hubiera hecho? ¿Te has puesto o sea, te has metido en el papel de Abraham? O sea, simplemente lees, ¿no? Y como saben, sí, por ahí se lee. Y es facilito, ¿no? O sea, lo que dice, y Abraham le pidió al Señor a su hijo y él cogió, llevó a su hijo Isaac, lo llevó al monte, cogió el cuchillo, levantó, y es como que, así pasó. Pero tras de eso, o sea, wow, o sea, es así de sencillo. No es sencillo, ¿no? O sea, se ha puesto, o sea, forme ese hábito de meditar en la palabra. Como ya dijimos, ¿no? Meditar es lo mismo que pensar, imaginar.
Recuerde, la mente siempre está trabajando y lo que determina si trabaja a nuestro favor o en nuestra contra es nuestra voluntad. Si usted tiene voluntad de leer, su mente va a trabajar a favor o en contra, si no lo hace, ¿verdad? Y como ya acabamos de decir también, aquí viene una experiencia, memorizar para aprovechar la meditación, porque no se puede meditar en lo que no se conoce. ¿Cómo va a meditar en algo que no sabe? Entonces, ya dijimos también, ¿no? Trate de aprenderse de memoria. Ya sea una sola oración, un solo concepto, un solo versículo completo de la Escritura, es necesario memorizar muchas veces. De lo contrario, solo puedes meditar en el texto que hay ante tus ojos y no puedes meditar en el texto que está en tu corazón, en el momento en donde puedes poner en práctica eso. Y para terminar, yo creo que no hay un hijo o no hay hijos de Dios mentalmente perezosos, para hacerme entender, que estén caminando en el Espíritu. O sea, en otras palabras, ¿no? Yo creo que no puedo encontrar hijos de Dios que sin leer la palabra caminen en el Espíritu. O sea, deben estar leyendo constantemente para poder caminar en el Espíritu. Y créanme que esos que están llenos del Espíritu son las personas más activas. Inclusive, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, inclusive hasta son más inteligentes, porque la sabiduría, tanto natural como espiritual, proviene de Él. No hay, o sea, en otras palabras, no deberían existir hijos de Dios perezosos. Para que me entiendan, mucho más acá, en la mente. Estamos, así que estamos hasta ahí. Amén. Vamos a ponernos de pie el día de hoy. Continuaremos, como dicen, con esta enseñanza. Todavía nos falta un poquito la próxima semana para ir terminando, que el tiempo vuela. Vamos a cerrar nuestros ojos para levantar una pequeña oración al Señor en este día. Vamos a pedirle justamente, porque estamos acabando de hablar. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias en este día por moverte de una manera especial aquí en este lugar. Te ha placido, Señor, descender en este lugar, porque conoces cada uno de nuestros corazones, los corazones de las personas que estamos aquí presentes, de las personas que están a través de las redes sociales tras de un dispositivo. Tú conoces bien nuestro corazón, Señor, y en algún momento tú abriste tu boca para llamarnos a tu presencia, porque vistes algo en nuestras vidas, Señor. El día de hoy reconocemos de que sin ti no somos nada, de que si no hubiera sido por tu llamado, Señor, nos ponemos a pensar qué sería de cada uno de nosotros, dónde estaríamos en estos momentos si tú no hubieses abierto tu boca para pronunciar nuestro nombre y llamarnos, Señor, a tu presencia. Pero el día de hoy levantamos esta oración aprovechando tu presencia en este lugar, Señor, para pedirte que nos ayudes a formar este hábito en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, de estudiar, de meditar tu palabra, lo posible a diario, Señor. Queremos volvernos, Señor, estos sabuesos de la Biblia, Señor, en donde estemos meditando constantemente siempre en tus escrituras, Señor. Y no solamente hacemos el voto de leer tu palabra, sino de meditar, Señor, de ir más allá, Señor. De dejar a un lado, Señor, nuestras aflicciones, de dejar a un lado tal vez nuestros hábitos carnales, Señor, para ir formando en cada uno de nosotros los hábitos espirituales que tú quieres que formemos para poder conocerte más, Señor. Y como tú nos has indicado, Señor, queremos nosotros ser llenos constantemente de tu Santo Espíritu. Queremos ser sensibles al pecado y queremos llenarnos de tu palabra todos los días, Señor. Pero esto solo lo hacemos por medio de nuestra voluntad. Sabemos que nadie va a estar, Señor, ahí presionándonos para poder buscarte, Señor. Esto va a ser como consecuencia de nuestra búsqueda
Siembra, Señor, tu hambre en nuestro espíritu, Señor, para tener esta necesidad de buscarte, esta necesidad de encontrarte a ti, Señor. Te pedimos el día de hoy, Señor, que a todos los que estamos aquí presentes, a los que estás detrás de un dispositivo, que tu Santo Espíritu nos sea llenando en este momento, Señor. Llénanos, límpianos una vez más, Señor. Sabemos que te hemos fallado, Señor, porque somos seres humanos, Señor, pero el día de hoy nos despojamos una vez más de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestra manera de pensar, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y te pedimos que empieces a llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu palabra, queremos salir contigo, Señor, queremos salir transformados, queremos salir con tu gracia, con tu misericordia, Señor, plenos y llenos de ti, Señor. No permitas, Señor, que el enemigo venga a robar esta semilla que tú has puesto en nuestros corazones, sino más bien por medio de las aguas del Santo Espíritu, Señor, riega nuestro corazón para que tu palabra dé fruto al 100% y mucho más, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Llénanos el día de hoy de tu presencia, Señor, y permite que salgamos de este lugar contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de terminar, nada más vamos a hacer la pequeña oración para el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga, no se pierdan la siguiente enseñanza, que será la continuación de lo que vimos el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana. Amén. Es súper chévere el tiempo en que estamos, el tiempo en que nos podemos reunir. Estamos antes adorando en congregación, estamos en conjunto y le podemos adorar al Señor. La adoración es durante todo el tiempo, y aún en este momento estamos dando adoración. No estamos cantando en este momento, pero la adoración se trata también en el hecho de dar, ¿sí? Y hay ocasiones en que nos resulta más deleitoso que no otras veces. A veces nos toca dar porque debemos dar. La palabra también dice, Jesús les dijo a sus discípulos: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. De ahí, cuando nos toca pagar tributos, al SRI, la patente y todas esas cosas, Dios nos va a dar todo lo necesario para poder cubrir todas esas cosas. Pero también nosotros le damos a Dios, y en eso tenemos gran deleite, porque todo lo que le entregamos a Dios, Dios no lo toma en poco, ¿sí? Dios no lo toma en poco, y Dios en el Nuevo Testamento nos da una medida de cuánto dar. Vamos a leer, vamos a ir a 2 de Corintios, el capítulo 9, el verso número 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la medida, ¿sí? Esa es la medida. ¿Cómo propusiste en tu corazón? Esa es la medida. No con tristeza, lo que enfatiza es la actitud, ¿sí? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que sobreabunde entre vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Amén. Y que seamos abundantes, seamos abundantes. Vamos a parecernos a nuestro papá en esto de dar. Amén. Cada uno donde estamos, aquí reunidos, y allí en casa, síguenos separando también. El tiempo en que tú ya puedas venir y decidas venir, vas a poderlo poner en el alfolí, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta semilla, lo que has puesto en nuestra mano, todo sobre lo cual tú nos has puesto, Señor. Gracias porque en cada uno de los roles en el cual tú nos has puesto, el cual tú nos has confiado, Señor, tú nos abundas como hijos para poder honrar a nuestros padres. Nos abundas como cabeza de hogar para proveer a nuestra casa, Señor. Abundas como padres a todos aquellos que son padres para poder sostener a sus hijos. Nos abundas como hermanos para poder bendecir a nuestro hermano.
Gracias te damos, hoy te damos con mucha alegría, te damos en agradecimiento esta semilla y pedimos, Señor, que seas tú trayendo todos esos recursos necesarios para que podamos abonar en toda buena obra, como dice tu palabra, Señor. Que todo recurso que sea necesario para cumplir nuestro propósito, para el cual tú nos has traído a esta tierra, sea viniendo a nuestras manos en el momento propicio, Señor. Te bendecimos, te pedimos, sé tú bendiciendo esta semilla que es entregada en tu alfolí. En el nombre de Jesús decimos, ve y crece. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos la siguiente semana en nuestro devocional y los domingos ya estamos recibiendo el servicio presencialmente. Bendiciones.